Entonces, el día de hoy vamos eh, a formalizar las proposiciones en letras, como les hablaba la clase pasada, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí les presento la clase de hoy. Ahí está, formalización de proposiciones. Y para esto sí les voy a pedir el favor de que tenemos que leer, tenemos mucho que leer. Antes de solucionar un ejercicio, tú tienes que saber toda la teoría, porque sin la teoría tú no vas a poder desarrollar los ejercicios que te piden o el problema que te dan. ¿De acuerdo? Entonces tengo ahí el tema, dice formalización de proposiciones. Vamos a empezar entonces. Primero, hay que conocer los conectivos u operadores lógicos, ¿ya? Tenemos uno que es la negación, dos que es la conjunción, tres que es la disyunción inclusiva, cuatro que es la disyunción fuerte o disyuntor fuerte, cinco que es la condicional directa o implicador, tenemos el replicador y tenemos la bicondicional o biimplicador, ¿de acuerdo? Bien, entonces todo esto es la clase del día de hoy. Si es que yo no lo puedo entender o no logro atender, estar enfocado al 100% con lo que les voy a explicar, entonces yo no voy a poder desarrollar un ejercicio de formalizar un problema. ¿De acuerdo? Bien, empecemos. La negación, sus símbolos, bueno, ahí lo tienen en la pantalla. Lo voy a poner un poco más grande para que puedan observar. ¿De acuerdo? Ahí. No A, aquí está una línea hacia abajo o una raya encima de la letra. ¿Ya? Traducción verbal dice no A, nunca A, jamás A, tampoco A, absurdo que A, es absurdo que A, es inconcebible que A, es imposible que A, no ocurre que A, no es verdad que A, no es el caso. Todo lo que tenga que ver con no o con negación, mentiras, inadmisible, carece, innegable, refutable, carece, todo eso me señalan que es una negación. ¿De acuerdo? Se representa la inversión, o sea, es lo inverso de la proposición. Por ejemplo, la proposición P13 es un número primo. Su negación sería, no es cierto que 13 es un número primo, o no obstante, ¿de acuerdo? O de ningún modo 13 es un número primo, ¿ya? Entonces, observamos en el ejemplo que la proposición P es verdadero y la negación de P es falso, entonces. Esto es porque P y la negación de P tienen valores de verdad opuestos. En general, tenemos la proposición P, solo es una proposición, o sea, una letra, verdadero y falso, y su negación pues se convierte a falso y verdadero. Se lee no P, no es cierto que P, o no es el caso que P. Bueno, ya lo dije anteriormente. Esa es la negación. Conjunción ahora. Sus símbolos están dados de la siguiente manera. Traducción verbal, dice. A y B, A pero B, A aunque B, A sin embargo que B, A incluso B, A es compatible con B, A así como B, A también B, A del mismo modo que B, y tengo los demás, ¿de acuerdo? Hay varios. Ejemplo, dice. La proposición P, Roxana comió pescado. La proposición Q, Roxana se indigestó. La proposición quedaría P y Q, sería Roxana comió pescado y se indigestó. El valor de verdad en una conjunción será dado por los valores de verdad de las proposiciones que la componen y de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces, para que la conjunción sea verdadero, ¿ya? Los dos eventos tienen que ser verdaderos. Tanto la proposición P como la proposición Q tienen que ser verdaderos para que ese evento sea verdad. Aquí está.
Estoy hablando en la conjunción, ¿ya? Quiere decir de que si un evento es verdadero y el otro es falso, bueno, en la conjunción será falso. Si el primer evento es falso y el segundo evento es verdadero, en la conjunción pues será falso. Y si ambos eventos son falsos, en la conjunción serán falsos. Muy bien, entonces, en pocas palabras, en la conjunción, para mi tabla de verdad, solo será verdad cuando ambos eventos sean verdad. Seguimos. Ahora tengo la disyunción inclusiva. ¿Ya? Disyunción inclusiva. Tengo sus símbolos, su traducción verbal, A o B, A menos que B, A salvo que B, A o también B, A al mismo tiempo B, A excepto que B, A la vez que B, etc. Ejemplo. Dice proposición P, 4 es menor que 7. La proposición Q, 4 es igual a 7. La proposición quedaría P o Q, 4 es menor que 7 o igual a 7. Entonces, el valor de verdad de la disyunción inclusiva será dado por los valores de verdad de las proposiciones que componen de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces, para la disyunción, ¿ya? Yo tengo que los eventos verdaderos, basta que uno de ellos sea verdad para que ese evento en la conjunción sea verdad. Si el evento es falso en la conjunción, si los dos eventos son falsos, entonces en la conjunción ese evento será falso. En conclusión, en la conjunción basta que uno de los dos sea verdadero para que esa conjunción sea verdad. Por lo tanto, me quedaría verdadero, verdadero, verdadero. Y el último, porque son los dos falsos, entonces en ese caso es falso. Ya voy a indicar por qué hay 4 valores, 2 y 2. ¿De acuerdo? Ya de aquí lo aclaro. Nota, dice. También existe la llamada disyunción exclusiva, ¿ya? Que denota por P triángulo Q. Se lee o P o Q y es verdadera cuando solo una de las componentes es verdadera. A ver, veamos. Disyuntor fuerte o excluyente. Símbolos, ahí tengo el símbolo, una fecha tachada, el equivalente tachado. Bueno, ahí tienen todos sus símbolos. ¿De acuerdo? Todo esto está en su material que les voy a enviar a la plataforma. Tengo la traducción verbal. O A o B, o bien A o bien B, A o B en sentidos excluyentes, A o solamente B, A o únicamente B, A o solo B, A no es equivalente a B, no es equivalente A con B, A no implica a B, A no implica a B. Bien, y tengo su tabla de verdad. Entonces, para el disyuntor fuerte, ¿ya? Me dicen que un evento es verdadero cuando solamente uno de ellos es verdadero, ya sea en el caso antecedente o en el caso consecuente. En este caso, en el caso antecedente, verdadero, en el caso consecuente, falso, por lo tanto, verdadero. En el caso antecedente, falso, en el caso consecuente, verdadero, verdadero. En ambos eventos que sean verdad o en ambos eventos que sean falsos, en el disyuntor fuerte son falsos. O en el excluyente, ambos son falsos. ¿De acuerdo? Solamente uno tiene que ser verdadero. Listo. D. La condicional directa o implicador. Su simbología está dada de la siguiente manera. ¿Ya? Ahí está en la pantalla, como lo pueden ver. Su traducción verbal, bueno, si A entonces B, ya que A bien se ve con B, se ve que B, cuando A así pues B, siempre que A por consiguiente de B, toda vez que A en consecuente de B, dado A por eso B, en la medida que A de allí B, en cuanto A por tanto B, muy bien, ahí vas a encontrar todas las lecturas referido al implicador o la condicional, ¿ya? Hay muchos más, lógico.
Dice, tratemos de precisar el significado de la condición en un ejemplo, una condicional en un ejemplo. Dice, si fumo un cigarro, entonces me aumenta la presión arterial. ¿Ya? El ejemplo afirma que en el caso que fume un cigarro debe ocurrir necesariamente que me aumente la presión arterial. Esto es, que si el antecedente es verdadero y el consecuente también debe serlo, el consecuente también debe serlo entonces, ¿ya? Notemos también que solo será falsa cuando ocurra que me fume un cigarro y no me suba la presión arterial. Esto es cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Entonces, quiere decir, si mi antecedente, en este caso, si me fumo un cigarro, no va a traer consecuencias, o sea, falso, entonces en ese evento va a ser falso. ¿De acuerdo? Entonces, por otra parte, no se afirma que individualmente el antecedente o el consecuente sean verdaderos o falsos. A partir del anterior, consideremos que una condicional solo es falsa si tiene el antecedente verdadero y el consecuente falso. O sea, las consecuencias son falsas. Y convendremos en que el valor de verdad de P condicional Q viene dado en la siguiente tabla. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, o sea, no tenga consecuencias, ese evento en la condicional va a ser falso. En el resto de casos va a ser verdadero. Quiere decir de que si ambos eventos son verdad, hay una consecuencia de verdad. Si es que el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, entonces la condicional me va a dar verdadero. Y en el último también. Bien, el replicador. El replicador, sus símbolos, lo tengo ahí a continuación. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora, la traducción verbal dice si AB, solo si AB, si B, A si B, perdón, A porque B, A siempre que B, es condición necesaria A para B, para A es suficiente que B, A puesto que B, A dado que B, A supone que B, A pues B, A en vista que B. Hay varios. Tu tabla de verdad para el replicador me dice que el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, o sea, su consecuencia es verdadero, en ese caso es falso. En el resto de casos son verdaderos. Si los dos eventos son verdaderos, verdadero. Si el primer evento es verdadero y el segundo es falso, verdadero. Si ambos eventos son falsos, por lo tanto es verdadero. Bien, ahora tengo la bicondicionador o la bicondicional. Con esto ya estoy terminando la parte de la teoría. Como ven, la teoría es bastante en esta clase, pero me va a servir para las clases siguientes. Bien, su simbología lo tengo ahí en la siguiente manera. Traducción verbal. A, sí, solo sí. B, A es equivalente o equivale a B. A siempre que B y solo cuando B. A por lo cual y según lo cual B. A se define como B. A es lo mismo que B. A es de la misma forma que B. A es idéntico a B, etc. ¿De acuerdo? Bien, tengo ahí, dice, P, sí, solo sí, bicondicional Q, afirma que P es la proposición P condicional Q y a la vez Q condicional P. Esto es que deben darse las dos condiciones o las dos condicionales a la vez. Es decir, los valores de verdad de P, P bicondicional Q dependen de los valores P condicional Q y Q condicional P. Entonces tengo la siguiente tabla. ¿Ya? Si ambas condiciones se cumplen y se unen con el conector lógico y se unen, entonces quiere decir que para la bicondicional, los dos eventos que son verdaderos y los dos eventos que son falsos, ¿ya? En este caso, porque los estoy juntando, en esos casos van a ser verdad. Basta que uno de ellos
sea falso para que la condición o la bicondicional sea falsa. En este caso, las dos tienen que ser iguales. Verdadero, 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 verdadero. ¿De acuerdo? En resumen, si los dos eventos son iguales, me dan verdadero. Si los dos eventos son iguales, me da verdadero. En el resto de los casos, basta que uno sea falso, me da falso. Bien. Seguimos. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Mientras tomo un poco de agua. Todo claro, profe. Todo claro, profe. Todo claro, profe. Listo. Si ustedes se pueden dar cuenta, es bastante la teoría, ¿cierto? Claro, pero tengo que conocer la teoría porque de lo contrario, a la hora de hacer la práctica, pues no voy a entender mucho. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora vamos a seguir y ya estoy, ya estoy a puertas de ver lo que en sí me corresponde al tema. Dice, tablas de verdad. A menudo es necesario representar proposiciones compuestas que pueden a su vez tener como componentes otras proposiciones compuestas, ¿no? En este caso, es necesario el uso de los signos de colección, o sea, paréntesis, corchetes, llaves, etc. ¿Ya? A esta representación mediante variables proposicionales, conectivos lógicos y signos de colección, la llamaremos fórmula proposicional. Así, por ejemplo, esta es una fórmula proposicional que va a tener un valor al final, ¿ya? Va a tener un equivalente, ¿ya? Digo, si en la fórmula anterior, perdón, se sabe que la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa, el valor de verdad lo obtenemos de la siguiente forma. Ahí tengo los valores, ¿ya? Digo, como es una negación, si es verdadero, pasa a ser falso. Q es falso. En la condicional, falso y falso, pues son verdaderos, porque recuerda que la condicional solamente es falso cuando la primera, la proposición es verdadero y el consecuente es falso. ¿Ya? Acá Q, la negación de Q, pues es falso. Perdón, es verdadero la negación. Q es falso, la negación es verdadero. Ahora, en la disyunción, tengo O, verdadero, verdadero, es verdadero. Y he resuelto el paréntesis, he resuelto el corchete, y luego de ese corchete voy a resolver con lo que está afuera del corchete, que en este caso es el valor de P. Verdadero y verdadero en la disyunción, entonces me va a dar verdadero. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hasta ahí tengo que en este caso la conjunción sale verdadero. En otros casos, es necesario determinar los valores de verdad de una fórmula para todas las combinaciones de los valores de verdad de las componentes. A este proceso se le denomina evaluar una fórmula en una tabla de verdad. Por ejemplo, tengo P y Q. Como son dos proposiciones, digo 2 elevado al cuadrado serían 4. Para la primera proposición P, dividimos dos valores de verdad y dos valores de falsedad. Para Q, combinamos una verdad y una falsedad. ¿Ya? Entonces, para ello, primero desarrollo el paréntesis. Entonces digo, la negación, perdón, P son 2 y 2, su negación serían 2 falsos, 2 verdaderos. Esta respuesta lo voy a combinar con los valores de Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. En la condicional digo que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, pero en ambos, en este caso el último es falso.
en el resto verdadero. Después que desarrolles el paréntesis, lo desarrollas con la otra proposición que te queda dentro del corchete. Q, su negación de Q es falso, verdadero, y lo desarrollas con lo que acabas de encontrar. En este caso, la disyunción inclusiva, solamente va a ser falso cuando ambas actividades o ambos eventos son falsos. En este caso, no tenemos ahí más que el último. Perdón, no hay, ¿cierto? En este caso, aquí creo que se han equivocado. Aquí hay un pequeño error. Aquí debe ser verdadero, falso, debería ser verdadero, ¿ya? Porque solamente es falso cuando ambos son falsos, ¿ya? Entonces aquí hay un pequeño error un error que ya lo voy a corregir. Y luego desarrollas con lo que está fuera del corchete, ¿de acuerdo? Muy bien, y aquí viene, dice, los números indican el orden en que se han desarrollado los conectivos. Primero se desarrolló las negaciones y luego los paréntesis para desarrollar el corchete. Al final del corchete se desarrolla con la proposición que estaba fuera del corchete. De acuerdo al resultado obtenido, una fórmula proposicional recibe un nombre especial de, así tenemos lo siguiente. A, si la fórmula o el resultado resulta verdadera para cualquier combinación de los valores de verdad de las componentes, la fórmula se denomina tautología. Quiere decir que si mi resultado todos salen verdaderos, entonces a eso se le va a llamar tautología, es verdad. La B, si por el contrario resulta que la respuesta final es falsa, su nombre se le va a llamar contradicción. Y si mi resultado final, ¿ya?, no es ni contradicción ni tautología, entonces se le va a llamar contingencia. O sea, quiere decir que en la respuesta final hay valores de verdad y de falsedad, a esa operación o a ese resultado le llamamos contingencia. Y las observaciones del caso, pues consideramos dos tipos de proposiciones simples, son aquellos que no carecen de conexiones lógicos, y las compuestas que sí los tienen. El número de posibles combinaciones de los valores de verdad se componen por la base 2 y n, que viene a ser el número de proposiciones. En este caso, P y Q son dos proposiciones, sería 2 al cuadrado, que es igual a 4 combinaciones. Primero queda P, 2 valores de verdad y 2 de falso. Luego Q, 1 y 1. Si n vale 3, sería 2 al cubo, es igual a 8. Para la primera proposición P, serían 4 valores de verdad y 4 falsos. Para Q, serían 2 verdad, 2 falsedad. 2 verdad, 2 falsedad. Para R, una verdad y una falsedad. Una verdad y una falsedad. Bien, llamaremos fórmulas, ¿ya? Llamaremos fórmulas a lo que tenemos ahí, ¿ya? Fórmulas o equivalencia, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya vamos directamente a los problemas de la clase. Tengo ahí, 1. No es innegable, voy a aumentar pantalla para que se vea mejor. Ya. Avión, profe. Dime. Avión. La A. En doble negación queda positivo. Muy bien, No te es quedaría dos negaciones, ¿cierto? claro, sería positivo. B. Bien, entonces, respuesta A. 2. La jugué para como de suplementos medicinales. La C. C, ¿qué dicen los demás? Dedo. B. Dedo. Ah, dedo. Ah, no. A casa. La ruda, tal como la hierba luisa, son plantas La medicinales. C, profe, la C. La C. Casa. P. Casa. Muy bien, casa, muy bien, la C. Claro. Concuerdo con mi primita Brenda. Bien. La C, entonces. Ya.
Sigue. 3. Salvo que. B. La. Avión. La A, dice su Hola. compañera. O la B. O la B. Dice, salvo que también la yegua se llama La mamífero. B, profe. La B. La B, profe. Muy bien. ¿Ya? En sordos. ¿La B entonces? Sí, esa es. Sí, profe, es esa, la B. No me queda claro. Avión, ¿Ah? profe. Dedo, profe. Dedo. Avión. Dice, Avión. Si no claro. es la B, si no Avión. es la B, es A. Yo lo dije. Salvo que también la yegua sea mamífero, ¿ya? O el caballo también lo es. ¿Cierto? Entonces, respuesta la A, la 3, la A. P o Q. 4. La 4 es la B, la 4 es la B, la 4 es la B. La B, dice su compañera. ¿Qué dicen los O la demás? D. Ninguno de los anteriores, porque no pueden nacer en los dos países. Eso es fuerte. Ya. ¿Qué dicen los demás? Eso es fuerte, profe. Disyuntores. Disyunción fuerte. O sea, Fuerte. Ninguno de los anteriores. respuesta casa. Casa. Claro. Casa. O nació en España o nació en Perú, pero no en ambos. Entonces, fuerte. 5. Casa, profe. Entonces, me gusta que me digan yo fuerte, así como. Tu compañero dice casa. ¿Qué dicen los demás? Casa. Claro, pues. Casa. No obstante que Emilio Choi fue autodidacta, así como fue un historiador y arqueólogo. Bien. Arqueólogo. Casa entonces. Casa. 6. Boro. Dedo. Dedo. A ver. ¿Qué dicen? Es absurdo que, ya, hay un paréntesis, el chimpancé y o el orangután o también el mandril son homínidos. No, profe, creo yo. Ah, Profe. avión, profe. ¿Avión? Sí. O dedo. Avión. ¿Cuál de los dos? Avión, profe. ¿Avión o dedo? A ver, decídanse. Avión. Dedo. Avión, avión. No me gusta la Profe. A. Dedo, profe. A ver, uno solo y me dicen por qué. A ver, Emily, tú dices avión. No, yo digo dedo. ¿Por qué? Profe, avión. ¿Por Profe, qué? es avión por el guión. Creo que. Porque todos son diferentes. El chimpancé no es Diferente. igual que el orangután, tampoco como el Madrid. El Madrid. Tiene Claro, que es como- ser o el chimpancé o el orangután. Ajá. No pueden ser los dos. Los dos. O sea, son Exacto, diferentes. exacto. Pero la Entonces, respuesta la A. De acuerdo. Avión. ¿Ya? 7. avión. 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 ¿Qué dicen los demás? ¿Avión no es lo mismo que boro? No. No, pero lo que está abajo es el Fuerte. De la doble O. avión. Avión, profe. Ya, todos dicen avión. A ver, Ya. veamos. O bien los crustáceos viven en el mar, o bien viven en la tierra, o excluyentemente viven en la atmósfera. Muy bien, entonces, respuesta, la A, avión. ¿Ya? 8. La B. Oh. La B.
Siempre que Boro. haya préstamos del Banco Mundial, por consecuencia será mentira que Boro. la deuda extrema. Boro, profe, boro. Boro, profe, boro. Boro. ¿Qué dicen los demás? A ver, todos tienen que estar de acuerdo, ¿ah? Por Boro. consecuencia, será mentira. Muy bien, entonces la B, respuesta B. Siempre que haya préstamos del Banco Mundial, por consecuencia, será mentira que disminuirá la deuda de ustedes. Muy bien, la B. 9. Boro, Boro. Boro. boro, Es indudable que, muy bien, hay mutaciones porque el embrión es afectado por los rayos ultravioletas. Dedo, profe, dedo. Dedo, a ver, ¿qué dicen? boro es negación externa, Es indudable. boro. Boro. Negación externa, profe. Indudable como es como que, o sea, es innegable, o sea, que sí tiene que pasar. Es dedo, profe. No, es la coma, la coma. Sí, hay una coma. Hay una coma, o sea, hay Además quiere decir dice in. In. está Es la agrupado. negación de dudable. Por lo tanto, la respuesta es la B, pues, ¿de acuerdo? La B. Boro, Boro, boro. Boro. De acuerdo, boro. 10. siempre que solo- Dedo. Dedo. Dedo, profe. Sale ese. Dedo, Dedo. Muy bien, dedo. Respuesta, dedo. Van anotando, ¿cierto? Las respuestas. Ustedes ya... Nada, No, profe, nada. no, No, profe. O sea, profe. luego que mando la separata, ustedes ya tienen que ir, la primera parte, bueno, ya estamos desarrollando, pero ya, solo no me acuerdo de la respuesta de la 10. ¿Cuál era, profe? Dedo. dedo, Ay, ay. dedo. Muy bien, Chaufita, muy bien. 11, no te lo digo. Esa. Boro, profe, boro. Avión, La B. Boro, dado que los niños ingieren calcio, Boro, es posible que... Es la B, es la B. negocio- Claro, pues, La B, profe, la B. la B, boro, boro. Ajá. Boro, B. profe. Vayan anotando, por favor. Profe, para eso está que graba la clase. Pues, ¿sí o no? El internet está lento, ¿ah? El internet está lento de aquí, ¿y dónde video. encontramos la grabación de la clase? En la página del luego Sagrado. luego lo subo a la plataforma porque el internet está lento y va a demorar un poco. Avión, Ya, profe. profe, ya. Bien, chicos, se acaba la clase. Hasta aquí me voy a quedar entonces. Ya ustedes hacen los demás. ¿cuántos son, profe? Listo, profe. Desde la 12. Queda, profe. Listo, Ya, a ver, profe. por Profe, favor. sube la clase. Sí, ahorita,